Mi nombre es Henry Picado, soy de Costa Rica y trabajo para la Red de Coordinación en Biodiversidad, que es una pequeña organización dedicada a la investigación del impacto del libre comercio sobre la biodiversidad y los pueblos que dependen de ella. La policrisis pues es una manifestación más del impacto que tiene el modelo económico imperante que arrasa el territorio y explota los cuerpos eh, y no respeta tampoco los límites de la vida. En nuestro país, a pesar de ser un afamado país verde, las formas de acaparamiento y de privatización de la vida son muy agresivas, inclusive con un vestido verde. Estamos hablando de propuestas de meter al mercado valores tan importantes como la importancia del bosque o el uso tradicional de las plantas para los pueblos indígenas y campesinos. Nuestra organización ha resistido todos estos embates y formas de la propiedad intelectual sobre la vida que para las comunidades representan verdaderamente una amenaza y podrían crear mayor extinción, no solo de las especies biológicas, sino también de los conocimientos asociados a ellas, que es en realidad parte de la misma biodiversidad y un elemento central a la hora de conocer nuestro entorno. Por otro lado, también estamos sufriendo una grave contaminación con agrotóxicos. Somos el mayor consumidor de plaguicidas del mundo por hectárea, cerca de 51.5 kilogramos de ingrediente activo por hectárea por año. Y eso hace que los territorios estén sufriendo unos impactos gravísimos de pérdida de su agua potable y de sus fuentes principales, pero además de la construcción de acueductos comunitarios que el Estado no ha en ningún momento intervenido ni aportado, y que la destrucción se da sobre la misma obra comunitaria y la contaminación afecta el entorno de estas comunidades y los verdaderos culpables, que son las compañías transnacionales importadoras y que usan estos agrotóxicos, tampoco están asumiendo estas pérdidas, y somos las comunidades quienes estamos asumiendo la pérdida de los acueductos y del agua, que es irreversible. Digamos, ya una vez contaminada el agua o las fuentes de agua por agrotóxicos, eso se vuelve irreversible. Entonces, estamos ante la desaparición de decenas de acueductos que no volverán a poderse recuperar. Mi labor dentro de la revista es tratar de transmitir todas estas pues, vivencias, saberes y relatos para poder crear una discusión. Ni siquiera queremos, digamos, llevar la discusión nosotros, sino más bien ser un vehículo de lo que la gente está pensando que es lo más importante dentro de sus comunidades y territorios. Siempre estamos tratando de monitorear los conflictos locales que están en las comunidades instaladas y querer pues, ofrecer el espacio para el debate, la construcción y, por qué no, la organización para resolver estos problemas. Yo, a pesar de no ser periodista, he estado vinculado a estos proyectos de comunicación en la medida en que, como parte de las organizaciones ecologistas, siempre ha habido una necesidad de transmitir mucho de lo que estamos haciendo, o lo que queremos hacer, o lo que pensamos que como sociedad deberíamos de
construir conjuntamente. Entonces esa necesidad que tenemos las organizaciones ecologistas nos ha empujado también a explorar mecanismos de comunicación comunitaria, y comunicación comunitaria, digamos, en muchos ámbitos, y no necesariamente pasa, digamos, por los canales habituales. Inclusive, digamos, hay momentos en los que ni siquiera es necesaria una publicación formal, sino más bien creemos que también los espacios, los encuentros, los debates, la forma de encontrarnos, vernos y reconocernos ya es comunicación comunitaria. Nuestra revista, La Agroecóloga, es un espacio de comunicación fundado en 2018 junto con dos compañeras, Raquel Mora y Fabiola Pomareda, que son parte del comité editorial, y que ambas, una ilustradora y la otra periodista, junto a mi persona hemos querido empujar este proyecto, y que hemos logrado ya publicar 5 ediciones de la revista, más una edición constante en versión web. Es muy interesante pensar que es ser humano, porque también tiene una raíz en el humus, ¿no? El humus del suelo, de la fertilidad del suelo. Hay quienes dicen que somos humanos a partir de la posibilidad de generar cuidado no solo entre nosotros y nosotras, sino a nuestro alrededor. Digamos, también podemos cuidar nuestros entornos, y la idea de cultivar y generar, por ejemplo, una huerta, ya estamos en un plano de los cuidados que conlleva una responsabilidad, ¿no? La responsabilidad de y con el otro. Y eso yo creo que es lo que nos hace humanos, y lo que nos hace pues, empujar hacia algún lado la especie de forma digna, ¿no? Yo creo que el respeto que tiene el equipo Hora y su forma de trabajo horizontal y al mismo tiempo cercano es muy importante para este contexto en el que estamos viviendo las organizaciones que constantemente reciben ataques. La libertad con la que se podría manejar digamos, la coordinación con Hora es fundamental, y eso le da mucho valor a lo que están haciendo, pero al mismo tiempo creo que eso tiene una finalidad política, que es básicamente el respeto. Entonces, el valor central, si tengo que elegir uno, de la propuesta de Hora es su gran capacidad para respetar a la otra o al otro. Bueno, es muy importante que existan becas de este estilo, porque creo que no hay ninguna otra en este estilo, por lo menos en América Latina. Son quizá, digamos, un modelo innovador, o por lo menos a nuestro contexto no ha habido otra experiencia parecida, y creo que es innovador en el sentido de que no se acercan de forma paternalista a las organizaciones, como lo pueden ser otros espacios de cooperación. No son autoritarios, y no pretenden llevar o imponer sus agendas, sino todo lo contrario, construir colectivamente una agenda que a ambas partes también nos pueda funcionar. Las abejas son quizá uno de los seres más interesantes que yo he podido encontrar en la naturaleza. Hay que decir que a pesar de que los humanos hemos podido trabajar con ellas, no son animales domesticados, son animales silvestres, y nos dan la posibilidad de estar con ellas en un determinado momento, pero siguen siendo vida silvestre. Eso es muy importante.
Lo otro que es muy interesante es que a pesar de que nos hemos empeñado como seres humanos a calificar las abejas en estratos, ponerle reinas, obreras, zánganos, a las distintas formas de su organización, las abejas en realidad trabajan colectivamente todo el tiempo y se comportan como un solo individuo. Una colmena es un individuo en sí. Una abeja, digamos, no sería nada sin la colmena. Y yo creo que nos pueden enseñar muchísimo como sociedad, porque como individuos podemos querer hacer muchas cosas, pero quizá no podemos hacer lo suficiente o casi nada si no aportamos en lo colectivo. Entonces, la colmena es una metáfora, digamos, muy potente para proyectar también un trabajo que es necesario y que es la construcción colectiva de un futuro construido desde el deseo, ¿no? También eso yo creo que la forma deseante que tenemos, digamos, como sociedad debe de ser central en momentos en los que todo nos parece oscuro, terrible y hay cosas que quisiéramos que no estuvieran pasando, pero al mismo tiempo hay que tratar de imaginarnos qué queremos para poder construirlo a pesar de lo que haya alrededor, porque si no, si nos distraemos con todo lo alrededor, perdemos el objetivo y el horizonte. Entonces ese flujo deseante, ese impulso creador es central a la hora de construir. Y la colmena pues también tiene ese flujo, digamos, esa manera creadora de tener un objetivo muy claro y que en realidad las abejas y las colmenas lo que están haciendo es cuidándose, cuidando y proyectando esa forma de construir su propio futuro. Y yo creo que las abejas nos enseñan muchísimo en ese sentido. Ya no es posible un futuro sin nosotros, sin nosotras, como dijeron los movimientos zapatistas, pero no el nosotros y nosotras digamos, de los pueblos indígenas, sino no es posible un futuro sin el nosotros o sin el nosotras. No es posible pensar un futuro en individual, no es posible hacerlo, solamente es posible si lo creamos conjuntamente. Estamos viviendo en este momento una avanzada muy fuerte sobre uno de los últimos límites que tenía el capitalismo para crear acumulación. La propiedad intelectual, pero también la descarbonización de la economía y algunos otros elementos de mercantilización de la vida están haciendo que todo ese conjunto de la riqueza esté en riesgo y pueda ser privatizado. Entonces, la biodiversidad, y esto, digamos, no lo decimos los movimientos ecologistas, sino que lo dicen los expertos que manejan, digamos, los números, y es que estamos ante la sexta extinción de la biodiversidad, pero al mismo tiempo estamos ante la nueva avanzada de la privatización de la vida, y eso, digamos, es bastante grave porque, como les decía al inicio, la biodiversidad tiene un conocimiento asociado que los pueblos han sabido conservar, y sin ese conocimiento asociado, la biodiversidad en abstracto, pues no tendría más valor que, digamos, su propia función natural, pero nosotros como seres humanos nos interesa, o digamos, la relación que tenemos con las plantas, con los animales, con el suelo,
con todo lo que nos rodea, y sin esos elementos no podríamos vivir. La producción agrícola en el país es una producción basada en el consumo de insumos externos, agroquímicos, que son al mismo tiempo importados. Y esta importación está basada en los agroquímicos que otros países ya no quieren. Somos el país que recibe las moléculas que en otros lugares están prohibidas. Es decir, somos el basurero de los agroquímicos del planeta. 21 de los 22 agroquímicos más peligrosos que existen en el mundo se consumen en el país. En Costa Rica, vivimos una emergencia sanitaria por casos de aparición de cánceres raros, y la única explicación que se ha encontrado a nivel médico es el sobreuso de plaguicidas y la contaminación de los entornos del aire, del agua, de la tierra, en la que también estamos constantemente en contacto, y eso pues tiene consecuencias a mediano y largo plazo. Digamos, estas manifestaciones de enfermedades no son registrables en este momento, sino que los efectos de los agroquímicos son acumulativos. Quiere decir que los efectos de la crisis de los plaguicidas podrían aparecer dentro de 30 o 40 años, cuando las personas ya hayan tenido mucho tiempo de exposición y no haya forma de revertir esa contaminación en sus cuerpos, y podríamos estar envenenando el futuro en este momento. Creo que es fundamental en América Latina, en el contexto en el que el avance del odio, el avance del autoritarismo, el avance del clima político en términos de crecimiento del neofascismo, creo que es sumamente importante construir y fortalecer todos los puentes, todos los vínculos, todas las redes que tengamos a nuestro alcance. De esta crisis creo que salimos juntos, sí, y la potencia colectiva pesa más que cualquier ansia de destrucción y de aniquilamiento, digamos, de los valores fundamentales de la sociedad. La solidaridad, al fin y al cabo, es mucho más potente que el odio. Y en un contexto en América Latina como el que tenemos ahorita, es necesario conseguir convencernos a nosotros mismos que no estamos derrotados ni derrotadas, y que vamos a dar la lucha por crear una sociedad justa, una sociedad ecológicamente viable y al mismo tiempo respetuosa de las individualidades y de las colectividades. Y eso creo que no hay que perderlo de la perspectiva, y darnos ánimo y creer que sí es posible y que no vamos a desfallecer en la construcción.